Mi novio me dijo pobre y me humilló. Hoy soy millonaria y le quité su mansión. Todo empezó así. Llevaba 4 años con Esteban cuando él decidió que yo ya no encajaba en su nueva vida de ejecutivo exitoso. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, yo fui la que mantuvo a flote nuestra relación. Trabajaba en una panadería desde las 5 de la mañana y, por las tardes, limpiaba los pisos de un despacho de abogados en el centro. Todo el dinero que ganaba iba directo a pagar la renta, la comida y los trajes que él necesitaba para sus entrevistas. Esteban decía que él era un visionario y que pronto llegaría nuestro momento. Yo le creía. Estaba enamorada y pensaba que esforzarme por él era esforzarme por nosotros. El cambio radical ocurrió cuando finalmente consiguió un puesto en una de las firmas de corretaje más importantes de la ciudad. Su salario se triplicó de la noche a la mañana. Al principio, pensé que por fin podríamos descansar, pero Esteban se volvió otra persona. Empezó a comprar relojes caros y a salir con sus nuevos colegas a lugares donde un solo cóctel costaba lo que yo ganaba en un día de trabajo. Yo seguía con mis manos oliendo a harina y mis rodillas adoloridas, pero él ya no me veía con amor, sino con vergüenza. La noche que todo se terminó fue durante la cena de gala de su empresa. Él no quería que fuera, me puso 1000 excusas, pero yo insistí porque quería compartir su logro. Me puse un vestido sencillo, el único que tenía para ocasiones especiales. Cuando llegamos, me sentí fuera de lugar de inmediato. Las mujeres allí usaban joyas que valían más que mi casa de la infancia. Esteban me ignoró casi toda la noche, hasta que su jefe, un hombre serio llamado Sergio, se acercó a saludarnos. Sergio me preguntó amablemente a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Esteban soltó una carcajada nerviosa que todavía resuena en mi cabeza. Miranda digamos que es un especialista en mantenimiento de superficies y consultoría de productos de panificación, dijo con un tono de burla que hizo que varios invitados se rieran. Yo me quedé paralizada. No era una broma amable, era una humillación pública. Cuando intenté decir algo, Esteban me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído: «Cállate, Miranda. No avergüences a la gente con tu realidad. Aquí todos son personas de clase, y tú solo hueles a sudor y a pan barato». Esa misma noche, al llegar al departamento, me encontré con mis cosas en la puerta. Esteban ni siquiera me dejó entrar. «Se acabó», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Ya no puedo estar con alguien tan pobre de aspiraciones. Me detienes, Miranda. Necesito a alguien que sume a mi imagen, no a alguien que me recuerde que alguna vez no tuve nada. Búscate a alguien de tu nivel, un obrero o un panadero que entienda tu mundo de centavos». Me cerró la puerta en la cara y me dejó ahí, con mis bolsas de ropa vieja y el corazón destrozado. Pasé los siguientes meses viviendo en una pensión barata. Tenía dos opciones: hundirme en la depresión o usar esa rabia como combustible. Elegí lo segundo. Recordé que en el despacho de abogados donde limpiaba los pisos, el dueño, don Faustino, solía quedarse hasta tarde revisando casos de ejecuciones hipotecarias y remates bancarios. Un día, mientras yo pulía su escritorio, le hice una pregunta sobre una de las carpetas. Él se sorprendió, pero me explicó cómo funcionaba el negocio de comprar deudas vencidas para luego reclamar las propiedades. Don Faustino vio algo en mí que Esteban nunca quiso ver: inteligencia y una voluntad de hierro. Me ofreció un trato. Él me pagaría los estudios de administración y leyes si yo seguía trabajando para él, pero ahora como su asistente de investigación. Acepté sin dudarlo. Durante 5 años, mi vida se redujo a estudiar y trabajar. No salía, no compraba ropa, no tenía redes sociales. Me volví una experta en rastrear activos ocultos y en encontrar los errores legales que cometían las personas que vivían de apariencias. Hace 3 años, don Faustino se jubiló y me dejó al frente de la firma de inversiones que habíamos fundado juntos. Me convertí en Miranda Garza, la mujer que los bancos llamaban cuando querían deshacerse de propiedades de lujo que tenían deudas imposibles de cobrar. Mi especialidad eran los falsos ricos, personas que compraban mansiones con créditos que no podían pagar, solo para impresionar a los demás. Hace 6 meses, un expediente llegó a mi escritorio. Era una mansión en una de las zonas más exclusivas, con una deuda hipotecaria acumulada de casi $800,000, 3 años de impuestos sin pagar. El propietario era una sociedad anónima, pero el representante legal y aval personal era Esteban. Resulta que su éxito había sido una fachada de deudas y malas inversiones en criptomonedas. Había comprado esa mansión para impresionar a su nueva novia, Paola, una mujer que solo estaba con él por su supuesto dinero. No envié a ningún subordinado. Compré la deuda total de la propiedad a través de mi fondo de inversión y ejecuté la orden de desalojo de inmediato. El día que los alguaciles llegaron a la casa, yo estaba allí,
sentada en la parte trasera de mi auto blindado, observando todo. Esteban salió a la puerta gritando, con una bata de seda que probablemente no había pagado. Paola estaba detrás de él, histérica, cargando bolsas de diseñador. «Esto es un error», gritaba Esteban. «Mis abogados están arreglando esto. No pueden echarme de mi casa». El alguacil simplemente le entregó los papeles y le dijo que la propiedad ya no pertenecía al banco, sino a una firma privada que exigía la posesión inmediata. Bajé del auto con calma. Caminé hacia el porche, usando un traje que costaba más de lo que él ganaba en 6 meses. Cuando Esteban me vio, su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror puro. «Miranda», balbuceó. «No, no puede ser. ¿Qué haces aquí?» «Vine a ver mi nueva propiedad, Esteban», le dije con una sonrisa gélida. Me dijeron que el antiguo inquilino era un hombre con gustos caros pero con una mentalidad de centavos. Resulta que tenías razón, hace años debía buscar a alguien de mi nivel. Y mi nivel ahora es ser la dueña de todo lo que tú creíste que te pertenecía. Esteban intentó acercarse, pero mi seguridad lo detuvo. Paola le gritaba que hiciera algo, que no podía dejar que los echaran así. «Miranda, por favor», suplicó él, con lágrimas en los ojos. «Podemos hablar. Cometí un error. Siempre me arrepentí de cómo terminaron las cosas. Déjanos quedarnos un mes mientras resuelvo mis negocios». «No hay negocios que resolver, Esteban», respondí. «Tus cuentas están congeladas y tu firma de corretaje te despidió hace una semana por malversación de fondos. Lo sé porque yo compré la deuda de tu firma también. Ahora, tienes 10 minutos para sacar lo que puedas cargar en tus manos. El resto de los muebles y la ropa de marca que compraste a crédito se quedan aquí como parte del pago de la deuda». Verlo sacar su ropa en bolsas de basura, la misma forma en que él me echó a mí, fue la justicia más poética que pude imaginar. Paola lo dejó allí mismo, en la banqueta, maldiciéndolo por haberle mentido sobre su fortuna. Esteban se quedó sentado en el suelo, rodeado de sus restos de lujo, mientras yo entraba a la que ahora era mi mansión. Pero pensé que esa sería la parte más difícil, verlo destruido, pero estaba equivocada. Lo peor fue descubrir que Esteban no solo era un fracasado, sino un criminal. Mientras revisaba los documentos que dejó en la oficina de la casa, encontré registros de que le había estado robando dinero a su propia madre, una mujer que siempre fue amable conmigo. Había usado los ahorros de toda la vida de la señora para pagar las fiestas de Paola. Encontré los estados de cuenta escondidos en un sobre al fondo de su caja fuerte. Esteban no solo había vaciado la cuenta de ahorros de su madre, la señora Beatriz, sino que había falsificado su firma en un documento de cesión de derechos sobre su pequeña casa de campo. Ella se había quedado sin nada, viviendo en un cuarto rentado en un barrio peligroso, mientras él gastaba miles de dólares en botellas de champaña para impresionar a gente que ni siquiera lo respetaba. En ese momento supe que algo estaba muy mal en su cabeza. No era solo ambición, era una falta total de escrúpulos. Llamé a Sergio, su antiguo jefe, y le pedí una reunión privada. Resulta que Sergio también había sospechado de irregularidades en las cuentas de la firma de corretaje antes de despedir a Esteban. Le mostré lo que había encontrado en la mansión y acordamos colaborar con la fiscalía para que la investigación fuera lo más rápida posible. Fui a buscar a la señora Beatriz. La encontré en un edificio deteriorado, sentada frente a un televisor viejo. Cuando me vio, empezó a llorar. Me confesó que Esteban le había dicho que ella no entendía de inversiones y que él multiplicaría su dinero. Ella confió en su hijo y él la dejó en la miseria. Me dijo que yo era una carga. «Miranda», me susurró con la voz quebrada, que mi forma de vivir era de gente pobre y que él me daría una vida de reina. Sentí una rabia que casi no pude contener. Ayudé a Beatriz a empacar sus pocas pertenencias y la llevé a un departamento cómodo que tengo cerca de mi oficina. Le aseguré que yo me encargaría de recuperar lo que era suyo. Esa misma tarde, presenté la denuncia formal por abuso patrimonial y falsificación de documentos. Aquí es cuando todo se salió completamente de control. Esteban, al verse sin casa, sin dinero y con la policía buscándolo, intentó un último acto de desesperación. Apareció en mi oficina una noche, burlando la seguridad del edificio. Estaba sucio, olía a alcohol y tenía los ojos inyectados en sangre. «Tú me lo quitaste todo», me gritó mientras intentaba saltar sobre mi escritorio. «Me robaste mi vida. Esa mansión era mía». Mi seguridad intervino de inmediato, pero antes de que se lo llevaran, le puse frente a la cara los documentos de su madre. «Tú te lo quitaste todo, Esteban», le dije con una calma que lo enfureció más. «Le robaste a la única persona que te amaba de verdad. Eres un criminal y un cobarde. La policía ya tiene las pruebas de lo que le hiciste a Beatriz y de los desvíos en la firma de Sergio.
Esteban fue arrestado esa misma noche en el lobby de mi edificio. El juicio duró varios meses, pero las pruebas eran contundentes. No solo fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude y falsificación, sino que se ordenó la restitución total de los bienes a su madre mediante el remate de sus pocos activos restantes. Durante el proceso, Paola intentó contactarme para llegar a un acuerdo. Me dijo que ella también era una víctima y que Esteban la había engañado. La escuché durante 2 minutos y luego colgué. Ella sabía perfectamente de dónde venía el dinero, simplemente no le importó mientras las tarjetas de crédito pasaran. Pensé que esa sería la parte más difícil, enfrentar el juicio y la traición, pero estaba equivocada. Lo más difícil fue ver a Beatriz recuperar su casa de campo y darse cuenta de que su hijo nunca saldría de la espiral de odio que él mismo creó. Sin embargo, ella es una mujer fuerte. Me agradeció con un abrazo y me dio una bolsa de pan que ella misma horneó, tal como hacíamos hace años. Hoy, la mansión que le quité a Esteban ya no es una casa de lujo vacía. La convertí en un refugio para mujeres que han sufrido violencia económica. No quería vivir en un lugar manchado por su arrogancia. El letrero en la entrada dice, Fundación Miranda, y cada vez que paso por ahí, recuerdo el olor a harina de la panadería donde empecé. Esteban me llamó, pobre, para intentar rebajarme, pero lo único que logró fue mostrar su propia pobreza espiritual. Yo sigo trabajando, sigo invirtiendo, y sigo asegurándome de que nadie más sea humillado por gente que cree que el dinero los hace superiores. A veces me preguntan si me siento satisfecha. La respuesta es que no es satisfacción lo que siento, sino paz. El dinero me dio el poder para hacer justicia, pero fue mi voluntad la que me sacó de la calle. Esteban aprendió por las malas que la gente de mi nivel tiene algo que él nunca podrá comprar: integridad. La historia terminó donde debía, él en una celda gris y yo construyendo un futuro para quienes, como yo, alguna vez no tuvieron nada más que una bolsa de ropa vieja y una decisión inquebrantable de no rendirse.